En este video vamos a desarrollar un laboratorio práctico de Git Flow. Asimismo, vamos a poner en práctica los conceptos de Git semántico. ¿De qué se trata? Se trata de simular un proyecto de desarrollo de software en el cual vamos a emplear un repositorio de código fuente, el cual vamos a inicializar con Git Flow, es decir, vamos a ver el proceso de cómo se crea la rama máster y la rama de desarrollo en el entendido que son dos ramas que van a perdurar en el tiempo y luego vamos a observar cómo se crean las ramas auxiliares de tipo Future, Release Branch y Hotfix. Para poder ejemplificar cada uno de esos conceptos vamos a simular tres actores. El primero, el owner o dueño del repositorio, el cual se va a encargar de crear la rama main, el template o plantilla del proyecto y va a inicializar la rama de desarrollo. Más adelante, este repository owner va a crear la rama release y la rama bugfix. Paralelamente va a estar desarrollando una persona que hemos denominado Developer 01, el cual se va a encargar de crear features específicamente de tipo CSS. Y luego vamos a tener un tercer actor llamado Developer 02 que se va a encargar de crear otros features, pero en este caso de tipo HTML. Como vemos, cada uno va a jugar un rol diferente, va a integrar código en ramas distintas, siguiendo las buenas prácticas de Git Flow. Dentro de los prerequisitos de este laboratorio está el que se haya descargado este libro, Git Pro, y se haya estudiado en profundidad su contenido y que el practicante del laboratorio pues tenga claros los siguientes conceptos. Como lo había mencionado antes, se debe conocer la estructura de los directorios o áreas que conforman el repositorio y su convención de colores. Entre estos tenemos el Working Directory, el Staging Area y el Git Directory. Nos vamos a centrar en el color rojo, en el Working Directory. Es donde se trabaja directamente con los archivos y aquí es donde se tiene una copia local del proyecto y donde se editan, se crean o se eliminan los archivos. Los archivos en esta área pueden estar en tres estados: no rastreados, modificados o sin modificar. Para ver el estatus del estado podemos emplear el comando git status. ¿Y cuál es el flujo? Cuando se hacen cambios en el código, los archivos pasan a estar en estado modificado dentro del Working Directory para que estos cambios sean rastreados y listos para ser confirmados. Entonces se deben mover al staging area empleando el comando git add. Ahora centrémonos en el área de color verde conocida como staging area. También es conocida como índice o caché. Es una área intermedia entre el Working Directory y el Git Directory. Aquí es donde se preparan los cambios que se desean confirmar cuando se usa el comando git add. Los cambios en los archivos se colocan en el staging area para ser parte del próximo commit. Como ya lo mencioné, se debe emplear el comando git add punto o git add y el nombre del archivo que queramos confirmar. Posteriormente podemos ver el status con el comando git status. El flujo en este paso es que cuando ya está en el staging area, se puede hacer un commit para confirmar uno o muchos cambios. Esos cambios dejan en firme los archivos en el Git Directory. Es decir que en este Git Directory pues va a haber una serie de metadatos inherentes a las ramas, a los apuntamientos, a las etiquetas, a las versiones que vamos generando. Y cabe resaltar que este archivo está oculto con la extensión .git y se recomienda no modificarlo de manera directa, sino simplemente a través de los comandos con los cuales nos dota Git o Git Flow. Para ver el historial de cambios, pues podemos usar el comando git log o sus variantes.
Si en algún momento necesitamos reversar un commit, entonces seguimos este flujo desde el directorio de Git hacia el directorio de trabajo. Allí emplearíamos el comando git checkout y el nombre del archivo que queramos revertir, o en un escenario mucho más complejo podemos hacer uso del comando git reset "-hard" y el hash del commit que queremos reversar en su totalidad. El proceso vuelve y se reinicia, entonces teniendo los archivos en el working directory se preparan y luego se confirman y se repite el flujo entre los directorios n cantidad de veces. Por otra parte, debemos conocer el estatus de los archivos. Es decir, que en la medida en que nosotros vamos trabajando, editando, modificando, gestionando los archivos, pues su estatus va cambiando. El primer estado que queremos analizar es untracked o sin seguimiento a cambios o no rastreado. Se dice que un archivo no está rastreado cuando existe en el directorio de trabajo, pero Git no lo está rastreando aún, es decir, no se ha agregado al área de preparación, es decir, al staging. Cuando hablamos de archivos unmodified o no modificados, se quiere significar que el archivo está sin modificaciones cuando no ha sido modificado desde el último commit. Git lo rastrea, pero no ha habido cambios en el archivo desde la última vez que fue confirmado. Cuando hablamos de archivos en estatus modificado, significa que ha sido editado desde su última versión confirmada, pero los cambios no se han agregado al área de preparación, es decir, no han ido al staging. Y finalmente, cuando hablamos de archivos en status staged, significa que los cambios han sido agregados al área de preparación, es decir, al staging area, y estos cambios están listos para ser confirmados en el próximo commit. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a crear un nuevo repositorio. Le vamos a especificar el nombre laboratorio 1 de Git Flow con Git semántico. Verificamos que esté disponible ese nombre. Lo vamos a dejar público. Vamos a tener la siguiente precaución y es no colocar archivo README y tampoco vamos a colocar un archivo de tipo git ignored ni licencia. Es decir, vamos a tener nuestro repositorio en la nube totalmente limpio. Cuando creamos nuestro repositorio, él nos genera una URL. Tenemos que copiar y pegar esa URL por allí en alguna parte como un bloc de notas, porque posteriormente la vamos a utilizar, y leer con atención estos dos escenarios. El primero es crear un repositorio local desde la línea de comandos, o el segundo, empujar un repositorio previamente hecho. Nuestro camino va a ser el primero. Vamos a copiar estos comandos, los vamos a dejar en nuestro bloc de notas porque luego los vamos a requerir. Como ya creamos nuestro repositorio en la nube, vamos ahora a hacer los pasos para crear nuestro repositorio local y luego interconectarlos. En primer lugar, pues a mí me gusta trabajar con la consola de Git, pero también lo pueden hacer con la terminal o lo pueden hacer por modo gráfico. ¿En qué consiste? Pues vamos a crear un archivo local. Para crear el archivo local, asegúrense que la ruta física y lógica hacia
la unidad de disco que van a trabajar sea la que realmente esperan. Aquí vamos a dar un mkdir y le vamos a pegar el nombre de la carpeta que queremos crear. Se me ocurre colocarle laboratorio 1 git flow con git semántico. Observen que automáticamente en la parte de arriba se creó la carpeta física. Ahora debemos entrar en ella. Vamos a escribir cd lab01 y con la tecla de tabulación completamos el nombre del directorio. Damos un enter y asegúrense de estar en la ruta correcta. Vamos a dar un ls para listar qué archivos tenemos o un dir si están en el command de Windows. Vemos que nuestra carpeta está vacía. En el video anterior estudiamos cómo crear e inicializar un repositorio con Git Flow. Veíamos que teníamos dos opciones, hacerlo manualmente con los comandos de Git o utilizar este comando abreviado que nos va a ahorrar muchos pasos. Voy a tomar este comando, vengo a mi consola, lo pego y lo ejecuto. En algunos PCs se va a demorar algunos segundos, es normal, es cosa de tiempo, de tener paciencia. Lo primero que nos pregunta es si queremos que la rama principal se llame master. Le vamos a decir que no y vamos a escribir main. ¿Por qué main? Porque GitHub en las nuevas versiones y sobre todo en la nube donde creamos nuestro repositorio, él coloca como rama por defecto main. Luego tenemos la rama de desarrollo. No le vamos a cambiar el nombre, simplemente la confirmamos. Vamos a tener el prefijo para las ramas de future, confirmamos. El prefijo para las ramas de fix, el prefijo para los release, confirmamos, el prefijo para los hotfix y el prefijo para las ramas de soporte. Luego nos pregunta que si queremos agregar alguna etiqueta como prefijo, le vamos a decir que no. Confirmamos y ya tenemos nuestro repositorio inicializado con Git Flow. Le vamos a dar el comando git branch, perdón, me equivoqué. Git branch. Entonces aquí observamos que ya tenemos las dos ramas que van a perdurar en el tiempo, la rama main y la rama develop. En ese punto, pues ya podemos utilizar nuestro editor de texto o nuestro IDE de desarrollo. Por ejemplo, Visual Studio Code lo invoco con la abreviatura code. Damos un enter y automáticamente vamos a tener nuestro workspace o espacio de trabajo en el cual el owner del repositorio pues debe crear el template del proyecto. Si estamos trabajando con .NET, pues crea el proyecto justo en este punto. Si estamos trabajando con Node.js, con Nest, con Next o con cualquier otro framework. La idea es que el proyecto arranque desde cero y ese arranque lo fije o lo establezca el owner del repositorio antes de que los desarrolladores empiecen a trabajar con features e incorporar cambios. Ahora, el propietario del repositorio va a crear las carpetas base y la plantilla a través de la cual se va a desarrollar el proyecto y a la cual los desarrolladores van a incorporar sus cambios. La primera carpeta que va a crear se llama IMG, en la cual van a ir todas las imágenes estáticas de nuestro sitio web. La segunda es la carpeta CSS, en la cual van a ir todas las hojas de estilos. Y luego va a crear un archivo llamado index.html
.html. En ese archivo vamos a invocar un snippet de Visual Studio Code llamado HTML 2.5, tabulamos y automáticamente vamos a tener el código base para crear una página web en HTML5. Vamos a cerrar y vamos a observar una particularidad, y es que en la parte superior este archivo tiene una letra de color verde denominada U, que significa que este archivo está en estado untracked o sin seguimiento a cambios. Para poder continuar con la inicialización del repositorio con Git Flow, vamos a combinar Ctrl+Shift+Ñ para abrir una terminal dentro de Visual Studio Code y le vamos a dar Git Status. Si recuerdan el slide de PowerPoint, los colores pues tienen un significado y nos dicen en qué lugar del área de trabajo están los archivos y en qué estado están. En el caso del color rojo significa que está en el Working Directory y la U significa que está sin seguimiento a cambios. Para poder activar el seguimiento a cambios, vamos a combinar el comando git add punto, que significa que si tenemos varios archivos y varias carpetas sin seguimiento a cambios, él las va a agregar al staging area. Si volvemos a preguntarle a Git qué ha sucedido, ahora cambió de rojo a verde y verde significa que está en el staging area. En ese punto podemos reversar la operación o continuar y confirmarla para que quede en nuestro repositorio local, ¿verdad? Entonces vamos a hacer git commit -m y ahí vamos a colocar en práctica las lecciones de Git semántico que vimos en el primer video. Entonces, en este caso, estamos trabajando un proyecto de HTML, entonces nuestro type sería, no sé, un future, el scope HTML y el description sería algo así como add template HTML. Vamos a confirmarlo. Y automáticamente observen que ha cambiado el estado del archivo y ya está en firme dentro de nuestro repositorio local. Recordemos que estamos trabajando en la rama de desarrollo. Vamos a confirmar, le vamos a preguntar git status. Y aquí nos muestra que efectivamente estamos en develop. Vamos a cambiar a la rama main, le vamos a decir git switch main. Y en main nos muestra que tenemos la rama vacía. Muy probablemente tengamos que crear un archivo de Markdown. Le vamos a decir copiar a este comando y le vamos a decir que nos cree un archivo de Markdown en main, que ese archivo de Markdown va a tener un título lab 01 git flow with git semantic.
Le vamos a dar un enter. Y miramos acá en la parte superior que nos quedó sin seguimiento a cambios. Entonces le vamos a decir git add readme y le vamos a decir que vamos a confirmar este archivo a través de un commit. Entonces nuestro type puede ser de tipo documentación, el scope markdown y acá en el description vamos a colocar add readme.md. Súper bien. Posteriormente vamos a sincronizar nuestro repositorio local con nuestro repositorio remoto. Vamos a colocar el comando git remote at origin, la URL y el nombre del repositorio. Algunos les va a pedir las credenciales, en mi caso ya las tengo sincronizadas, entonces me muestra que ya estoy en sincronización con mi nube. Allí vamos a hacer un git push -u origin main. Efectivamente me va a pedir las credenciales. Le digo que me voy a autenticar a través de mi browser y me menciona que retorne a mi aplicación. Entonces, al parecer, se me han sincronizado la rama main local hacia la rama main en el remoto. Vamos a confirmar. Actualizamos acá. Y efectivamente, en mi laboratorio remoto, el owner del repositorio ya tiene creado el archivo readme.md que se ha sincronizado con el local. Falta un par de cosas antes de inicializar con los future. Muy bien. Ahora vamos a volver a nuestro entorno de desarrollo y le vamos a decir git switch develop. Perfecto. Entonces nos aseguramos que estemos en la rama de desarrollo y vamos a subir este cambio, es decir, el template o el archivo index.html para que esté disponible para todo el team de desarrollo. Pensemos que hay un desarrollador en Australia, otro en Estados Unidos, otro en Europa, otro en Colombia. Entonces, el owner del repositorio está haciendo todos los pasos previos para que el archivo base o los archivos base o el template base del proyecto esté disponible para todos. Súper bien. Ahora nos vamos a asegurar que desde el repositorio local se suban los cambios al repositorio remoto, para lo cual vamos a digitar git push -set -upstream origin develop. Entonces acá nos muestra que se ha creado una nueva rama en el repositorio remoto llamada develop, la cual debe contener el archivo index.html. Vamos a confirmar si eso es cierto.
Actualizamos en el remoto y vemos que acá ya existe una rama llamada desarrollo y otra rama llamada main. En ese punto sería pertinente crear un pull request, es decir, vamos a comparar y crear un pull request y le vamos a decir que vamos a incorporar todos los cambios desde desarrollo hacia main para empezar a tener un código estable y unificado. Fíjense que automáticamente se genera una petición de revisión de código. En otros escenarios, pues hace una revisión de código estático o a través de procesos de integración continua se ejecutan una serie de scripts, con lo cual se valida que el código que está ingresando a la rama master o main es un código que no tiene código malicioso, que no hay configuraciones inseguras y que efectivamente ha pasado todas las pruebas de seguridad y de buenas prácticas y todos los requisitos establecidos por la organización para poder estar en main. En este caso, previas revisiones, vamos a hacer el merge, lo vamos a confirmar. Y acá vemos entonces que ya quedó en firme los cambios. Si volvemos aquí a código, en este momento la rama main tiene el archivo readme que fue creado por el owner del repositorio, el archivo index que fue creado en la rama de desarrollo por el owner del repositorio y ya empezamos a tener una pequeña versión estable. Súper bien. A partir de este momento, entonces la rama main pues debe quedar protegida y se debe blindar para que ningún miembro del equipo incorpore cambios de forma directa en la rama, para que nadie por fuerza bruta sobreescriba la rama y borre el código estable. En ese punto vamos a ir a la configuración, vamos a ir a la opción de reglas, vamos a crear una nueva regla. Vamos a colocar el nombre de la regla como rule set main. Le vamos a decir que queda activa a partir de este momento y qué criterios pues vamos a aplicar a, a esa regla. Le vamos a decir que incluya la rama por default, que sería main, ¿cierto? Y aquí vienen las restricciones que le vamos a colocar a esta rama. Le vamos a decir que esta rama tiene prohibidas las eliminaciones, además que se requiere un pull request antes de hacer el merging y que ese pull request por lo menos requiere una revisión. Esa revisión la hará el equipo QA o el owner. Como mínimo vamos a dejar esa restricción. Lo que quiero ejemplificar es que hay que proteger la rama. A mayor número de restricción, mucho mejor. Hay que conocer lo que se está haciendo. También podemos colocar un bloqueo para forzar los push, para evitar que por fuerza bruta reescriban el código. Y si vamos a automatizar el proceso de análisis de código estático, aquí podríamos colocar software como SonarQube o Sonar Cloud o cualquier otro tipo de widget con el cual estemos conectados
y nos sirva para hacer análisis de código estático. En este momento, entonces voy a proteger la rama para evitar que hagan pull request los desarrolladores y que únicamente lo pueda hacer el owner de la rama y del repositorio. Ahora que ya tenemos consolidado nuestro repositorio remoto, vamos a hacer algunas inspecciones en nuestro repositorio local. Le vamos a dar git status. Vemos que estamos en la rama de desarrollo. Me voy a cambiar. Ahora estamos en main. Fíjense que en main solo tenemos el archivo readme y queremos traer los cambios que hay en la nube. Entonces le vamos a dar git fetch origin main. Él nos muestra que efectivamente en la nube se suscitaron unos cambios que no hemos incorporado a nuestro repositorio local. Podríamos inspeccionar cuáles son esos cambios y si estamos convencidos los dejamos en firme. Entonces ahora vamos a hacer un git pull origin main. Perfecto. Aquí entonces podemos ver cómo ya se sincronizó el repositorio de la nube con el repositorio local en la rama main y la rama main está consolidada y tiene los últimos cambios. Podemos ejecutar este comando git log --graph --online -all para mirar gráficamente cómo se ha ido construyendo nuestra rama hasta este momento. La gráfica nos muestra la siguiente información, que en el repositorio local se creó un commit inicial, que es este asterisco, sobre la rama main. Posteriormente nos muestra que en la rama main se creó un archivo llamado readme.md y que se agregó con un commit semántico. Posteriormente nos muestra que en la rama de desarrollo se creó todo el template del proyecto. También empleamos git semántico. Y finalmente se hizo una integración de cambios o un merge en el repositorio remoto y se consolidó la rama main tanto con los cambios que precedían el main como los de desarrollo. Una vez la rama remota está consolidada, traemos esos cambios a nuestra rama local. Ahora que el owner del repositorio ya configuró las ramas tanto en el ambiente remoto como en el ambiente local, resta invitar a los colaboradores. Para esto vamos a ir al menú de configuración, colaboradores y agregamos las cuentas de correo de las personas que van a colaborar con nuestro repositorio. En este caso, los desarrolladores, los testers o otro tipo de personal que vaya a integrar código. Para mi ejercicio he adicionado estas dos cuentas, Software Factory Developer 01 y Software Factory Developer 02. En ese sentido, los desarrolladores recibirán un correo electrónico en el cual está la invitación para colaborar con el proyecto. Ellos deben loguearse, aceptar la invitación y luego descargar el repositorio público del owner a su entorno local
y empezar a trabajar con el flujo de Git Flow. Recuerden que la intencionalidad es que ellos trabajen sobre futures y no integren directamente el código en main, sino que propicien una estrategia de trabajo con Git Flow a través de ramas auxiliares. Ahora vamos a iniciar sesión como el developer 01. Ingresamos el password y efectivamente vemos que el desarrollador ha recibido una invitación desde la cuenta del propietario del repositorio y debe visualizar dicha invitación. Entonces se debe autenticar en el portal de GitHub con la contraseña programada para GitHub, que normalmente debe ser distinta a la de la cuenta del correo electrónico. Muy bien, aquí vemos que ha recibido la invitación como colaborador, que se tiene acceso por lo menos de solo lectura a la rama main y que se cuenta con dos ramas, en este caso la rama main y la rama de desarrollo. Es muy normal y muy natural que antes de iniciar a integrar código, pues veamos quiénes son los contribuidores del proyecto, algunas métricas de desarrollo. Acá en el network podemos ver las ramas, cómo se han ido estructurando, los commits, los puntos de fusión y los commits simples. Ya con esta claridad, entonces en este punto el desarrollador número 1 abre su explorador o a través de una consola o del Visual Studio Code eh, puede crear una estructura de carpetas en la cual va a trabajar. Y en esta carpeta, en principio, podemos abrir una terminal. Y en esta terminal vamos a pegar la URL a través de la cual podemos clonar el repositorio. Y le daría git clone, digita la URL. Entonces el desarrollador eh, debe clonar el repositorio. Es muy probable que en este momento o más adelante le pida el mecanismo de autenticación. Vamos a listar el contenido del directorio. Vemos que ya se clonó y que se clona en una carpeta llamada lab01-git-flow-with, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dar cd lab01, tabulamos para completar, entramos y le damos dir. Aparte de eso, antes de empezar a desarrollar, sería interesante mirar el estatus. Y vemos que estamos posicionados en la rama main. Recuerden que por definición en Git Flow ningún desarrollador debería estar desarrollando en main. Eso implica que nos debemos cambiar de rama a la rama de desarrollo.
verificamos el estatus y observamos que efectivamente ya estamos en develop. Listamos. Vemos que en este caso la rama de desarrollo solo contiene un archivo llamado index.html. También habíamos mencionado que el desarrollador siempre que va a hacer aportes al proyecto, pues debe crear ramas auxiliares. Vamos a recordar un poco la gráfica de GitFlow. En videos anteriores habíamos presentado esta imagen, la cual nos sugiere que debemos crear una rama llamada master y una rama llamada develop, las cuales tienen una vida infinita y van a tener múltiples commits. Pero también habíamos dicho que hay unas ramas que son de una vida corta, son temporales, en las cuales pues se debe desarrollar. En este caso la rama Future está pensada para que los desarrolladores creen nuevas características para el producto y las vayan incorporando a partir de diferentes commits. Cuando ya haya una versión estable, entonces ese Future lo podemos funcionar con la rama de desarrollo local o lo podemos enviar a la nube para que sea revisado y en la nube pues se integre a la rama de desarrollo y luego todos los desarrolladores puedan incorporar ese nuevo feature o esa nueva funcionalidad al producto. En este punto ya hemos clonado el repositorio remoto en el PC del desarrollador 1. Vamos a dar dir para mirar qué archivos hay y en qué rama estamos ubicados. Fíjense que él nos dice que estamos ubicados en la rama de desarrollo. Hay que tener cuidado en este momento porque pese a que estamos viendo la rama main y la rama de desarrollo en el ecosistema del desarrollador 1, este repositorio ha bajado con todo el contenido, pero no está inicializado con Git Flow. Entonces vamos a cambiar de rama con Git Switch Main. Observamos acá en Visual Studio Code que efectivamente estamos en esta rama main y le vamos a dar Git Flow init. Me hace las preguntas que si la rama de producción se va a llamar main, confirmo con un enter. Por default me pregunta que si ya hay una rama de desarrollo, que si la quiero conservar, confirmo con un enter. Me dice que los futures van a estar precedidos del prefijo future. Confirmo, bookfix, confirmo, release, confirmo, hotfix, confirmo, support, confirmo, confirmo. Y estamos listos pues para trabajar con Git Flow. Hay que recordar que en esta tabla resumen, cada vez que vamos a trabajar con un repositorio hay que inicializar el Git Flow y posteriormente que ya tengamos tanto main como develop, podemos empezar a crear los futures. Y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que para poder crear un future, por definición nos decía que debemos estar posicionados en desarrollo y a partir de desarrollo generamos la rama auxiliar de características. Entonces vengo acá,
me cambia a la rama de desarrollo y estando en la rama de desarrollo, entonces vamos a colocar el nombre de mi rama de características. En este caso, mi rama de características la voy a llamar CSS, le doy un Enter y automáticamente vemos que se cumple con el prefijo future slash CSS. Significa que esta rama pues tiene una copia de lo que había en develop y a partir de eso yo voy a empezar a desarrollar. Entonces, desde el punto de vista del desarrollador número uno, voy a crear una carpetica que se llame CSS y en esa carpeta pues voy a crear un archivo llamado estilos CSS. Estilos.css. Automáticamente va a aparecer en color verde indicando que es un archivo que está sin seguimiento a cambios y también lo sé porque aquí aparece la vocal U de untracked o sin seguimiento a cambios. Perfecto, entonces allí vamos a empezar a desarrollar. Por un momento vamos a concebir que nuestro desarrollador crea este bloque de código para maquetar el cuerpo de la página o del sitio web. Vamos a simular que hizo un gran bloque de código que guarda los cambios y que eso amerita crear un commit. Entonces, teniendo en cuenta lo visto en Git semántico, vamos a decir Git status. Entonces miramos acá que tenemos una carpeta en color rojo, es decir, que está en el Working Directory y que aún no tiene seguimiento a cambios. Entonces le damos git add css, volvemos y miramos el status y ahora vemos que tenemos el contenido de la carpeta CSS ya lista para confirmar en el directorio de trabajo de Git local. Entonces aquí haríamos un git commit "-m" y colocamos el tipo, que en este caso sería style, el ámbito CSS y el description set base style for body element. Adicionamos ese cambio, lo insertamos en nuestra rama. Recuerden que estamos trabajando en un future. Vamos a simular que nuestro desarrollador ahora va a hacer otro bloque de código. Para el header de la página, es decir, que va a crear los estilos del encabezado. Guardamos los cambios. Podemos seguir siempre el mismo ciclo, mirar en qué estado está nuestro archivo. Ahora que está en el staging, podríamos simular otro commit. Como este git commit "-m", el tipo es styled, el ámbito CSS y la description configured
hairstyles. Damos un enter y ahí vamos mirando efectivamente pues cómo se van haciendo nuevas incorporaciones a nuestra rama auxiliar. Vamos a repetir esto muchas veces. Ahora nuestro desarrollador incorpora un nuevo bloque de código o un nuevo archivo, y cuando el código pues es consistente, pues amerita en este caso ir generando commits. En este caso pues ha colocado el código correspondiente a la clase .header. Guardamos los cambios. Miramos el status. Pasamos al staging y ahora confirmamos el cambio. Esto se va volviendo repetitivo y por fuerza de la repetición pues lo vamos aprendiendo. Entonces el tipo es style, el ambiente o environment CSS y el description create full header with contained content. Muy bien. Nuestro desarrollador número 1 pues sigue en su progreso. Ahora vamos a simular que va a crear una clase y unos estilos para formatear la imagen del header. Cuando ya lo tiene listo, guardamos los cambios, miramos el status, confirmamos, perdón, preparamos para el staging y ahora sí vamos a confirmar con un commit. Usamos la misma fórmula, tipo, ambiente y description. Seguimos incrementando nuestro trabajo. Vamos a colocar los estilos para el container de nuestra página HTML. Guardamos los cambios. Validamos que efectivamente hay algo para pasar del área de trabajo al staging. Lo agregamos y ahora vamos a colocar nuestro commit de la siguiente manera. Confirmamos, vamos incrementando nuestro desarrollo. Recuerden que esto es apenas una simulación para ejemplificar pues, cómo un desarrollador pues, va incrementando sus aportes al proyecto y cómo cada vez que tiene algo sustancial, pues lo puede ir confirmando a través de un commit y lo va colocando en su respectiva rama. Ahora vamos a agregar los estilos para el logo. Muy bien, guardamos los cambios. Vemos que hay algo para pasar del área de trabajo al staging. Lo pasamos con guía de punto y lo vamos a confirmar con un comentario.
Es importante tener el buen hábito, la buena costumbre, la buena práctica de siempre usar git semántico en cada commit. Se vería muy mal si en unos commits sí usamos git semántico y en otros commits no lo usamos. La intencionalidad es que eso haga parte de las reglas de codificación y de las buenas prácticas de manejo del repositorio. Y finalmente, para rematar, pues vamos a agregar este bloquecito de código, que son los estilos que vamos a aplicar al footer o al pie de la página. Guardamos el cambio, consultamos en el status, adicionamos ese cambio al staging area y confirmamos con un commit de esta manera. En este punto el desarrollador pues podría ver el historial de commits que ha venido desarrollando. Aquí los va viendo uno a uno. Ahí le vamos a dar 2 puntos Q para salir de el histórico de commits. Ese Q significa quit o salir. Muy bien. También pudiésemos usar este comando. Vamos a limpiar la pantalla para mirar pues cómo se van desarrollando las ramas, por dónde va la rama main, por dónde va la rama develop y por dónde va la rama future. Fíjense cómo ya habíamos analizado la gráfica para las dos primeras ramas, las de tiempo de vida infinito, que es develop y main, y acá cómo se va desarrollando la rama de tipo future. Muy bien. Es importante entender entonces los commits simples y los commits de fusión. En este punto, ahora el flujo de git flow nos dice, bueno, ya terminaste tu branch de tipo future, ahora tienes que empujar este future al remoto. Vamos a copiar este comando, vamos a pegar acá y en el remoto queremos que esa ramita se llame CSS. Ahí se va a tomar algún tiempo, probablemente nos pide algún mecanismo de autenticación. Efectivamente, acá nos pide que nos autentiquemos. Vamos a autorizar y retornamos acá. Nos presenta un resumen, nos dice que sí creó esta rama en el repositorio remoto. Vamos a ver. Actualizamos y efectivamente vemos que ya tenemos una nueva rama llamada Future CSS.
¿Cuál es la intención? Que en este punto el desarrollador 1 pida que se realice una comparación entre las ramas y se haga un pull request. Vemos que va desde el CSS y acá nunca debemos colocar código en main directamente. Tenemos que colocar código en develop. Creamos el pull request desde el punto de vista del desarrollador 1 y vamos a suponer que esa solicitud la va a recibir el owner del repositorio. Vamos a hacer aquí una pausa, voy a cambiar de cuenta para simular cómo en las instancias del owner o de los QA pues hacen el análisis de código estático, el análisis de seguridad, el análisis de cumplimiento de reglas y buenas prácticas y luego sí autorizan hacer el merge y el pull request. Cambiando de browser y cambiando de cuenta, si observan acá en la parte superior está en la foto de perfil el owner y el owner en este momento pues ya tiene 3 ramas y aquí en los pull requests encontramos que tenemos una solicitud de integración de código que es justo esta que tenemos aquí abajo. La abrimos, ya decía que el área de QA o el dueño del repositorio pues debe contar con unos mecanismos para hacer análisis de código estático, análisis de seguridad, análisis de cumplimiento de reglas, análisis de buenas prácticas, entre otras. Como no estamos en este momento en temas de QA, pues vamos a presumir que todo está en perfecto orden, en perfecto estado y que vamos a realizar el merge entre la rama feature y la rama de desarrollo. Por definición, Git Flow nos dice, bueno, todas estas ramas con tiempo de vida corto, tan pronto como se fusionan y no hay ningún tipo de problema, deberían borrarse, debería darse un delete. En caso de encontrar alguna no conformidad en el código que están presentando, pues aquí adicionamos un comentario y lo enviamos probablemente pues haciendo notar que se debe corregir y volver a presentar el código que no estaba conforme. Como no es nuestro caso, pues vamos a dejar temporalmente esta rama para mirar el flujo en los insights del proyecto y al final de todo, pues sí, la vamos a borrar. Entonces vamos al código. Acá nos detecta que efectivamente tenemos código nuevo en la rama de desarrollo. Recuerden que acá pueden haber muchas inserciones desde muchos repositorios de varios desarrolladores. Esa rama de desarrollo puede ir creciendo y pues lo correcto será ir revisando una a una las solicitudes progresivas de pull request. Ahora observamos que tenemos en la lista de pull request una nueva solicitud que sería esta. La vamos a abrir. Observamos que las reglas que definimos nos están bloqueando y eso que estoy como owner. El error se produce porque no hemos agregado las excepciones a la regla, es decir, debemos especificar para quién no aplica. Y vamos a picar la confirmación. Listo, aquí ya sorteamos la situación. Hay que tener mucho cuidado con las reglas que establecemos.
para que apliquen de la mejor manera y pues no bloqueen nuestro flujo de trabajo. Perfecto, vamos a mirar entonces qué tenemos en código. En código en la rama main ya tenemos la carpetica CSS, tenemos todos los estilos que fuimos incorporando. Súper bien. Y también vemos que en la rama de desarrollo tenemos estos estilos. Perfecto. Entonces allí se siguió el flujo correcto. El desarrollador 1 crea una nueva funcionalidad. Esa nueva funcionalidad la termina en su repositorio local, la empuja al repositorio remoto. En el repositorio remoto se integra en Develop, se le hacen todos los tests y las pruebas a ese código, todo el análisis de código estático, y cuando está conforme, pues ahí sí se integra a la rama de desarrollo y posteriormente se repite el proceso para poderlo integrar únicamente por el propietario del repositorio en la rama main. Como ya están estables las ramas main y develop, antes de empezar una nueva funcionalidad, este desarrollador 1 debe tener en cuenta lo siguiente. Según nuestra guía, ya compartió la rama de desarrollo a la nube y si alguien colocara cambios en esa rama CSS en la nube, pues traería los cambios y luego la finaliza. Vamos a copiar este comando. Venimos acá. Entonces le vamos a dar git flow future finish y el nombre CSS. Con esto finalizamos la rama future CSS y la eliminamos. Si no queremos eliminarla, agregamos el parámetro "-k". Por definición, pues se dice que estas ramas son eh, de un tiempo de vida corta y pues que se deberían eliminar. Entonces la voy a eliminar aquí en el repositorio local. Importante que se cercioren que efectivamente estaban en Future CSS. Cuando finalizamos la rama, debemos confirmar la finalización con un commit. En la parte superior vemos que se abre un wizard o un asistente que nos sugiere el contenido del comentario, lo leemos y si estamos de acuerdo, guardamos el cambio sugerido, cerramos el archivo. Ahora nos posicionamos en main. Y en main pues vamos a repetir el fetch y posteriormente el pull. Listo. Entonces, tanto en las ramas remotas como en las ramas locales tenemos los últimos cambios incorporados por nuestros desarrolladores y finalmente pues debemos verificar que tanto en la rama de desarrollo local como en la rama de desarrollo remota pues tengamos todos los archivos con todos los cambios que colocamos en nuestro repositorio remoto y que se reflejen en el local. Es decir, que en este momento estoy en la rama de desarrollo local y veo mi hoja de estilos, mi archivo index que hasta el momento hemos construido,
y verifico que tenga pues todo el código que el desarrollador uno ha incorporado.